pero no la tuve en la listita esta del chat del lunes y ahorita no me parece que esté presente, entonces no sé si ustedes la conozcan, sepan quién es. ¿Alguien tiene idea de quién es? ¿No? Ni idea. No. Ok. Y otro que, bueno, es Carlos, pues no, pues así yo cómo voy a saber quién demonios es, ¿no? O sea, sí tengo un par de Carlos en la lista, pero pues no sé, ¿no? De suyo uno creo que ya lo recibí porque era, si no me equivoco, con José Carlos, que con cierta imaginación me salió quién era, pero Carlos, pues no, no, así no. Entonces, si es alguien de los que están aquí presentes, le pido que por favor me diga, me lo ponga en el chat o lo que sea, me mande un mensajito de alguna manera para que pues no tenga yo ningún problema en recibirlo y si no, pues no. ¿Mm? En fin, ¿sí? Ok, Carla Pelle, pues, ¿y quién es Carla Pelle? Supongo que es alguien que por ahí apareció ahorita en sus listas, pero Ahí Pantoja. puso ya, Sí, profe. ahí está Carla Pantoja. Sí, eso al rato, lo del grupo de Facebook no es tan importante, o sea, sí vale la pena, pero eso un poco más tarde lo atiendo. No, no va a ser el señalamiento para Carlos, quien quiera que sea, y para Beleni, que pues también, a ver quién es y qué onda. Eh, ok, bueno, yo creo que hasta ahí por hoy en cuanto a cotorreos y vamos a empezar Recording in progress. ya con el material. Bien, vamos pues entonces a iniciar ya formalmente el curso, pues, con el contenido temático correspondiente y el primer tema del programa, como les comentaba la vez anterior y como lo pueden haber visto ustedes en el mismo programa de la materia, es el tema de espacios vectoriales. ¿Sí? Eh, Algo adelanté mínimamente la otra vez, pero nada más era platicadito muy por encima. Y la idea del curso de álgebra lineal es estudiar con pues, razonable profundidad, tampoco una cosa de locura, pero sí estudiar más o menos profundamente en los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son pues un tipo de estructura algebraica que aparece con mucha frecuencia en muchos campos de las matemáticas. Y eh, para, para ello, entonces, vamos a tratar de recordar algunas cuestiones básicas del semestre pasado, de las operaciones y las estructuras, muy rápidamente también. Y de ahí, bueno, vamos a empezar con la idea de los espacios vectoriales y un poco cómo funciona todo este rollo. En el curso de álgebra superior, el primer tema del curso se llama números y operaciones. Independientemente de cómo lo haya manejado cada uno de los profesores que me decían la vez pasada que ustedes tomaron, básicamente la maestra Larraza, Adriana Dávila o Ada Ruth o yo mismo, creo que eran básicamente con quienes habían cursado superior. Bueno, el común denominador del programa de superior ahí es que se define lo que es una operación binaria y se analizan algunas de sus propiedades para con eso determinar qué tipo de estructura algebraica forman ciertos conjuntos numéricos, los naturales, los enteros, los racionales, los reales, qué sé yo. Entonces, eh, bueno, yo quisiera recordarles en principio qué es una operación binaria. No sé si alguien lo tenga eso más o menos en la memoria o no, si alguien me puede dar una definición más o menos razonable, aceptable de lo que pudiera ser una operación binaria. Eh, Gracias, Guillermo. En realidad no es necesario que levanten la mano, ¿sí? O sea, simplemente prendan su micrófono y hablen
y ya. Pero gracias por levantar la mano. A ver, Guillermo, ¿tú qué dirías entonces? Bueno, entonces consta de dos elementos, ¿no? Ujú, Bueno, sí, dos elementos, dos números, y que ok, eso es necesario para que sea binaria, ¿no? ok. ¿Y qué es lo que califique que hace que sea operación? Porque cosas que tengan dos elementos, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Un conjunto de dos elementos, una lista de dos elementos, una relación entre dos elementos, una función entre dos elementos. ¿Qué es lo que significa operación? Un operando. ¿Se puede sumar o restar? ¿Perdón? Hacer un resultado al operarlos. Que hay un resultado, ¿ok? Sí, totalmente de acuerdo, ¿sí? En realidad, pues, digamos, sí, esa sería la combinación de las dos ideas, es lo que define a una operación binaria, es una regla de correspondencia que toma a dos elementos de un cierto conjunto y mediante esa regla, pues les asigna otro elemento que puede estar en el conjunto o puede estar fuera de él, que se llama el resultado de la operación. ¿Va? Eso es una operación binaria, cuando así se define básicamente en el curso de álgebra superior, ¿no? Entonces, una regla que agarra un par de elementos de cierto conjunto, normalmente números, pues, pero pueden ser otras cosas, y mediante esa regla sabemos qué es el resultado de operar a esos dos elementos. ¿Sí? Eso es más o menos el concepto general de lo que es una operación binaria. ¿Sí? Eh, y como tal vez también puedan recordar, las operaciones binarias pueden o no tener ciertas propiedades. ¿Sí? O sea, cuando yo tomo una operación binaria en un conjunto determinado, pues a veces cumple con algunas propiedades, a veces no. No sé si alguien medianamente recuerde cuáles son las posibles propiedades que puede tener una operación binaria. La cerradura. La cerradura. Ok, cerradura es una posibilidad, conmutatividad, ya alguien Distributividad. dijo eso también. ¿Qué más? Asociatividad. ¿Cuál, perdón? Asociatividad. La asociatividad es otra posibilidad. Los neutros. Los neutros es otra Los opción. inversos. Y los inversos, ¿verdad? Pero es aditivo, ¿no? Efectivamente, sí. Son básicamente cinco propiedades las que puede tener o no una operación binaria, ¿verdad? La cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, la existencia de un elemento neutro y la existencia de elementos Elemento inverso, ¿no? inversos, ¿verdad? Si estamos hablando de la suma, son efectivamente inversos aditivos, pues estamos hablando de otra operación, pues serán otro tipo de inversos, ¿verdad? Inversos multiplicativos o cualquier otro tipo de cosa por el estilo, ¿no? Eso es, en esencia, entonces, una operación binaria y las propiedades que podría tener. Y luego, ya con esa idea, entonces empieza uno a ver que hay ciertos conjuntos, particularmente conjuntos de números, todavía estoy hablando del caso de superior, en donde se cumplen algunas de esas propiedades. Y entonces resulta que esos conjuntos forman lo que llamamos una estructura algebraica. ¿Sí? No sé si alguien tenga más o menos claro y me pueda decir cuál sería el concepto de estructura algebraica. Una estructura algebraica es aquella que tiene bien definida la suma y la multiplicación. No Más necesariamente bien las dos. sería una operación que tiene específicas propiedades, ¿no? Como la distributividad, asociatividad, neutro, y depende de cuáles tengan, es un tipo de estructura. Bueno, algo así más o menos me acuerdo. Más o menos, pero te Campo. fuiste mal al principio. ¿Sí? De lo que dice Hasem, o sea, en principio no está mal, pues, pero no tiene que haber dos operaciones para que haya estructura. Hay estructuras que tienen una sola operación. ¿Sí? Por ejemplo, los grupos.
¿sí? Serían, bueno, como ejemplo serían grupos, campos, anillos y todo Sí, esto, ¿no? esos son los ejemplos, efectivamente, Diego. Cuerpo. Y sí, cuerpo es lo mismo que campo, ¿verdad? Es un sinónimo, se puede usar indistintamente cuerpo o campo, es exactamente la misma estructura. Pero, digamos, combinando un poco las ideas de Hassem, las de Felipe y un poco los ejemplos que se acaban de plantear, podemos decir en términos generales que una estructura es un conjunto. O sea, la estructura no es la operación, Felipe. Sí, la estructura es el conjunto. Con la operación. Que con esa operación, efectivamente, el conjunto que con esa operación o esas operaciones, porque puede ser una o pueden ser más, ¿sí? Satisface algunas de las propiedades correspondientes y según las propiedades que cumpla, pues es un tipo de estructura y según las que no cumpla, pues es otra, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, un conjunto donde se definen una o más operaciones que satisfacen ciertas propiedades. Eso sería una estructura algebraica. Y efectivamente los ejemplos más básicos, digamos, desde el punto de vista estructural, serían los grupos, los anillos y los campos, ¿verdad? Aunque hay otros tipos de estructuras que también se mencionan, que el dominio entero, que el monoide, que el semigrupo, que qué sé yo, ¿sí? Y desde el punto de vista de ejemplos, pues tenemos a los números enteros, a los números racionales, a los reales, eventualmente a los números complejos. Sí. Déjenme ponerles un resumencito de eso ahorita por escrito aquí para tener las cosas claras. Hace un montón que no uso esto, pero a ver si me sale. Y entonces, bueno, tenemos en principio la idea de lo que es una operación. Híjole, vamos a cambiarlos. Una operación binaria como una regla. ¿Sí? Eso es lo que es fundamental. ¿Sí? Una regla de correspondencia que, dados dos elementos de un conjunto, perdón por la letra, pero pues ni modo. Les asigna un elemento, y aquí lo importante es también hacer notar que puede ser del mismo o de otro conjunto, que se llama resultado de la operación. En términos generales, pues, o sea, se puede formular de maneras más bonitas, pero pues, en términos generales esa es la idea de lo que es una operación binaria. Eso normalmente se representa simbólicamente pues, con un par de letras o algo por el estilo para identificar a los elementos del conjunto y algún símbolo para identificar la operación como tal. Con el signo de igual se establece el resultado correspondiente. Entonces, digamos, si A y B pertenecen a cierto conjunto, digamos S, ¿sí? Entonces podemos definir la operación de A con B mediante algún símbolo aquí. Si es la suma, pues ponemos aquí esto, ¿verdad? Si es la multiplicación, pues podemos poner un puntito si se nos pega la gana. Si es la resta, pues ponemos A menos B. Si es la división, pues ponemos, por ejemplo, esto, o una raya inclinada, etcétera.
Y si es alguna otra vacilada que se nos ocurrió inventar, pues le ponemos otro tipo de simbolito, ¿sí? Y decimos que, bueno, aquí estamos haciendo la operación de A con B y que el resultado, pues es otro número, otro elemento que puede ser C. Uh-huh. Y esta es la notación esencial para una operación binaria en lo general, ¿sí? Uh-huh. Ahora, una vez que tenemos eso, encontramos que efectivamente, si A y B están en un conjunto dado S y se define, pues, que A operado con B da como resultado C, y si C está en el mismo S, entonces decimos que la operación es cerrada, siempre y cuando esto sea para todo A y B que estén en S, ¿verdad? Entonces la cerradura consiste en que el resultado está en el mismo conjunto del que estamos hablando, ¿verdad? Profesor, Sí, ¿podría regresarle al anterior tantito? pues no sé, espero que sí. Más que tengo que irme por este caminito, a lo que recuerdo. Ahí está. Ok. Gracias. Ay, nada más para eso. Oh. Bueno, o sea, le tomé foto para no hacerlo esperar. Pero pues esto es superior, esto ya lo tienes, ¿no? Sí, pero no me acuerdo en qué cuaderno. Ok, está bueno. Está bueno. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces un poco mejor las cosas, aprovechando que tuve que borrar todo lo anterior, ¿sí? A ver. Vamos entonces a poner algo así como que sea S, ¿sí? Un conjunto. Uh-huh. Con elementos, digamos, A, B, C, etcétera, ¿sí? Sí, no lo voy a poner ahorita como forma de conjunto porque no me conviene, ¿sí? Entonces, si se define una operación A asterisco B, tal que el resultado es C. Uh-huh. Entonces, esta operación es una operación binaria, uh-huh, y las propiedades que puede tener son la cerradura, la asociatividad, la existencia de neutro, la existencia de inversos, y la conmutatividad. Uh-huh. En esencia, la primera significa que si asterisco B es C, entonces C está en el mismo conjunto, ¿verdad? En esencia, la segunda dice que los paréntesis se pueden mover como uno quiera. Todo esto les digo es superior, pues, nada más es para recordárselos, ¿sí? La tercera significa que existe algo en el conjunto tal que al operarlo con cualquier otro lo deja igual. La siguiente significa que para todo elemento del conjunto
existe otro que se puede llamar de cualquier manera, digamos. Así, tal que al operarlo con el primero da como resultado el neutro. Y la última significa que el orden de los operandos no altera el resultado. Sí, les digo, esto es un recordatorio rápido, esto se supone que ya lo saben, ¿sí? Pero bueno, es nada más para ubicarnos un poquito de lo que estamos hablando y porque eso lo vamos a utilizar ahorita en la definición de espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí va este asunto. Ok. ¿Sale? Entonces, bueno. Ahora, en la medida en la que un conjunto dado con una operación en particular cumpla con estas propiedades, entonces es un grupo. ¿Sí? Las 4 primeras que están anotadas ahí. Eso es un grupo, es la estructura, no es la mínima, ¿verdad? La mínima es el monoide, pues, pero en fin, es una estructura básica, la estructura de grupo. Y si además de estas 4, que son las que requiere para ser grupo, también se satisface esta otra adicionalmente, entonces este grupo recibe un apellido y se llama grupo conmutativo o bien grupo abeliano. ¿Sí se acuerdan más o menos de esto? Sí. Sí, profe. Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Qué bueno. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso entonces por un lado. Ahora, ya teniendo esto más o menos en mente, pues, entonces, una operación binaria, una regla que reúne a 2 elementos y les da un resultado. Esa regla, pues, normalmente se define con una fórmula o con palabras o qué sé yo. O sea, hay una manera en que nosotros sabemos cuál puede ser el resultado de cada operación, ¿sí? Y esa operación puede tener ciertas propiedades. Si se cumplen las 5 que están aquí dadas, se trata de un grupo abeliano, ¿verdad? De un grupo conmutativo. Y ya luego si se define otra operación, ya hay otras cosas, entonces ya puede ser un anillo y la distributividad y bla, 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 pero por el momento eso no nos vamos a meter ahorita con ello. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces ahora borrón y cuenta nueva y nos vamos a otras ideas de otro campo diferente. Independientemente de el área que hayan ustedes tomado en el bachillerato y donde lo hayan cursado, yo supondría que todos tomaron un curso básico de física. Espero que sea cierto. Y de suyo, el día de ayer, en la clase de geometría del espacio, seguramente ya empezaron a manejar el concepto de vectores. No sé si sea cierto o si también Ricardo nada más hizo puro cotorreo o si ya empezó a ver temas. Ricardo Guzmán, ¿no? Es su profesor de geometría, ¿no? Sí, pero pues ayer no vimos temas con el profe. O sea, todavía no vieron Nada temas. más Igual, fue No, pero presentación, en la profe. prepa fue sí. presentación, igual que yo el lunes. ¿Sí? Sí. Nada más puro cotorreo, así vamos a hacer, taca, taca, bla, bla, bla. ¿No? Bueno, el primer tema de geometría del espacio es muy paralelo a lo que ahorita vamos a nosotros presentar. ¿Sí? Y les digo, bueno, yo esperaría que todos hayan llevado pues, un curso elemental básico de física, como el que yo llevé también en el bachillerato hace, de años, ¿no? Y que tengan una idea mínima de lo que puede ser un vector. Y no sé si alguien de ustedes quisiera decirme, pues, cuál es su idea básica o mínima de lo que es un vector. Algo que tiene Dirección sentido y con magnitud y magnitud. sentido, ¿no?
El vector Ok, tiene 3 elementos, ¿no? Módulo, dirección y sentido, ¿no? ok, Yo son lo varios que sé del elementos, es una vector es que posibilidad. se representa como una flecha y poco más. Todavía no entiendo muy bien Ah, como los más otros bien es un términos. ente matemático como la recta, ¿no? O el plano. Ok, van varias ideas. Sebastián nos está poniendo también que es un par ordenado, ok. ¿Alguna otra idea adicional que pudiéramos plantear? Ok, gracias Sebastián, sí. No sé si puede ser como la representación de un tipo de par binario, por así decirlo, un módulo binario. No sé si sea. Más o menos, que es lo que nos está poniendo en el chat Sebastián, ¿de acuerdo? Ok, un movimiento en el espacio, bueno, es otro concepto también más físico, probablemente muy válido también. ¿Sí? Bueno, efectivamente, como ustedes mismos lo están señalando, pues hay varias interpretaciones de lo que puede ser un vector, ¿verdad? Habría ciertas interpretaciones más o menos, digamos, geométricas, habría ciertas interpretaciones más algebraicas y habría interpretaciones, pues, probablemente más físicas, ¿verdad? Como tales, ¿no? ¿Sí? Yo por el momento ahorita quiero fijarme tantito para empezar en la interpretación geométrica y de ahí pasar de inmediato a la interpretación algebraica. Los vectores efectivamente, digamos, desde el punto de vista de la física, son pues entes, por decirle de alguna manera, que sirven para representar eh, pues ciertos fenómenos que implican una magnitud, una dirección, un sentido, como son las fuerzas, las velocidades, los movimientos en general, ¿verdad? O sea, además de la magnitud hay un sentido, hay una dirección, ¿no? O sea, yo puedo medir, por ejemplo, la temperatura simplemente pues con la magnitud, ¿no? O sea, 33,7, 35,6, qué sé yo, ¿no? Ahora que está tan de moda eso de medirse la temperatura, ¿no? ¿Sí? Simplemente digo una magnitud. Pero si digo eh, una fuerza, pues sí, puedo decir la magnitud también, pero también es importante que yo diga para dónde va, ¿sí? Entonces, ahí hay una cierta diferencia del tipo de cosa que estamos midiendo. Las cuestiones físicas que tienen no solamente una magnitud, sino que además tienen una dirección, en esencia son las dos características fundamentales, pues se caracterizan por ser magnitudes vectoriales o que se representan por vectores. Y en ese sentido, geométricamente y en el plano cartesiano, los vectores, pues generalmente se representarían por flechas. Esto podría ser un vector, si bien le llamamos así, de índice 1. Es una flecha que tiene efectivamente las dos características esenciales que acabamos de mencionar. Tiene un cierto tamaño, o sea, tiene una magnitud, ¿no? Mide desde aquí hasta acá, y también tiene una dirección que está determinada pues, generalmente por un ángulo. Ahí, ¿ah? Yo puedo cambiar para tener otro vector diferente. Por ejemplo, este otro. Que tiene otro tamaño distinto y corresponde a otro ángulo diferente. Entonces este vector es diferente de este porque tiene diferente magnitud y tiene diferente dirección. Estrictamente hablando, no sería necesario hacer los dos cambios,
si yo simplemente, y a ver cómo le hacemos, vamos a poner este color. Si yo aquí simplemente con la misma dirección pongo algo de otro tamaño, pues esto es diferente a lo anterior, ¿verdad? Y este vector, pues es otro, porque tiene diferente magnitud, aunque su dirección sea la misma. ¿Sí? Y otra variante, pues sería cambiar la dirección. Y entonces, si algo de este mismo tamaño, yo lo pinto por acá, supongamos que el tamaño es el mismo, ¿sí? Pero como ya cambié de ángulo, pues entonces, ¿sí? Entonces, esto es un vector también diferente del anterior, ¿verdad? O sea, las dos características aquí fundamentales que estoy representando son el tamaño y la dirección. La dirección implica o lleva implícito la idea del sentido, que también para muchos de ustedes puede ser importante en términos de los vectores, porque si este mismo que yo pinte ahí lo pinto con el sentido contrario, pues en realidad lo que estoy haciendo es cambiar la dirección, ¿no? O sea, estoy tomando la misma magnitud, pero ahora con esta dirección. ¿Sí está claro? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, o sea, la dirección implica de alguna forma el sentido, ¿no? ¿Sí? Ahora, tal vez alguno de ustedes también tenga la visión, que se maneja mucho en física, de que los vectores tienen un punto de aplicación. Sí, o sea, magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Desde el punto de vista geométrico, lo que nosotros vamos a considerar es que cualquier vector que estemos manejando tiene en esencia como punto de aplicación el origen. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos en estos términos, si yo agarro este mismo vector y lo pongo por aquí, pero tiene en esencia la misma magnitud y la misma dirección, yo voy a decir en el fondo que estos dos vectores son el mismo. ¿Sí? Desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? Simplemente este está trasladado, pues, ¿no? Pero en el fondo es la misma idea, o sea, lo que me está caracterizando al vector es su tamaño y su dirección, no tanto en dónde está puesto. ¿Sí? O sea, yo lo puedo mover por cualquier parte y sigue siendo en esencia el mismo vector, conceptualmente. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, Ahora, profe. con eso en mente, vamos a borrarle aquí. Con eso en mente y tomando en cuenta lo que nos decía Sebastián. ¿Sí? Otra manera, que esta ya es un poquito más algebraica de identificar a un vector o de caracterizar a un vector, sería dar las coordenadas de su punto terminal. ¿Sí? Y en ese sentido yo puedo pensar que un vector en el plano como los que estamos ahorita manejando, pues es un par de números reales. ¿Sí? O bueno, cuando vemos que se puede representar por un par de números reales. Tal vez no sea eso, pero se puede representar por. Es lo mismo. ¿Sí? Porque con lo que se acaba de estar comentando entonces, pues, si yo defino por acá otro par de números reales diferentes
que corresponden a un punto del plano, pues entonces, si yo pongo una flechita de aquí para acá, eso me está representando a un vector que es distinto del que estaba por allá. ¿Sí? Eso aplica solamente cuando el vector parte del origen, ¿no? Porque, o sea, si Sí, desplazamos el sí, vector por ya no eso podemos. comentaba efectivamente que la idea aquí que vamos a manejar, tienes toda la razón, Ángel, es que nosotros vamos a pensar en que los vectores siempre van a estar con su punto de aplicación o su despegue o como quieras llamarle en el origen, ¿verdad? Sí, porque efectivamente si yo pongo este punto de aquí, bueno, a priori supongo que el vector salió desde acá, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Sí. Ok. Bueno. En ese sentido, pues, y como yo puedo trazar infinidad de flechitas aquí, y como también supongo que ustedes tienen suficientemente claro, yo puedo establecer infinidad de pares ordenados de números reales, pues yo puedo pensar que aquí en este plano se pueden encontrar infinidad de vectores. ¿Sí? Cada uno representado por una flechita de cierto tamaño, con cierta orientación, o bien cada uno representado por un par específico de números reales. Y como yo aquí puedo poner cualquier número que se me pegue la gana y acá también, pues entonces hay infinidad de posibilidades para ello. Vamos a pensar en esas condiciones, en el conjunto, ahora sí, más correctamente, de todos los pares ordenados de números reales. ¿Sí? Esto es una coma. Y a este conjunto de todos los pares ordenados de números reales, yo lo voy a llamar, como todo el mundo lo hace, R2. ¿Sí? Desde el punto de vista de teoría de conjuntos, si alguien sabe algo de eso, es el producto cartesiano de R cruz R. No sé si hayan visto en algún momento eso como teoría de conjuntos. Pero bueno, si yo tomo el conjunto de los reales y hago el producto cartesiano R cruz R, lo que obtengo son precisamente todos los pares ordenados de números reales. Y eso se llama R2. Profe, entonces R3 serían 3 Exactamente. representaciones. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo? Esta idea que aquí se Tridimensional. plantea geométricamente en el plano, ¿sí?, se puede extender con toda facilidad al espacio. Con los ejes coordenados X, Y, Z, ¿sí?, y pensar efectivamente de inmediato en que pues algo que está aquí, eso habría que verlo con cierta perspectiva, pues, ¿no? Y que tiene, pues, tres diferentes coordenadas, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí ya me fui chueco. Esta la pinté más, la pinté en diagonal, ¿sí? Tendría que ser algo así como esto. Vamos a ponerla por aquí, así para que sea con más claridad. A ver, déjenme
volverlo a poner, para que sea mejor. Mejor lo voy a construir al revés. Ahí está. Si yo mido una cierta coordenada en X, otra coordenada en Y, ya tengo aquí este cuadrito, y luego me mido una cierta coordenada en Z, hasta aquí. Bueno, entonces estoy definiendo a un vector, o con este hacer algo más largo para que se note. Si no, ni se va a ver. Entonces estoy definiendo a este vector en el espacio. ¿Sí? No sé si se medio entiende la figurita. Espero que sí. Este punto tiene las coordenadas x1, y1 y z1, ¿sí? Que corresponden a x1, y1 y z1. Y es una terna ordenada de números reales. Y esto me representa a este vector en el espacio. ¿Sí está más o menos clara la idea ahí? Sí, sí está claro. Sí, profe, todo claro. Entonces, bueno, a eso yo lo llamo efectivamente R3 y es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales. Eso yo lo llamo R3. Que son, bueno, pues, digamos, las interpretaciones geométricas fundamentales de los vectores, ya sea en el plano, ya sea en el espacio. Ahora, aprovechando el viaje, supongo que pueden imaginarse con mediana facilidad que esta idea del paso de aquí a acá, pues se puede generalizar más allá de estas 2 o 3 dimensiones y que puede uno con cierta facilidad imaginarse que exista algo, por supuesto, no lo puedo representar gráficamente, pero que exista algo que se puede llamar R4 y que son, pues, cuartetas ordenadas de números reales, ¿no? Claro, esto es imposible de graficar, ¿no? Porque, bueno, en el mejor de los casos yo puedo dibujar algo en 2 dimensiones, con algo de imaginación en 3, pero pues como dibujo algo en 4 dimensiones, ¿no? Ya no hay forma de hacer eso. En estricto sentido, también me puedo pasar a una sola dimensión. ¿Sí? Y entonces pensar, pues, como bien sabemos ya, en X, nada más, ¿no? El conjunto de los reales. ¿Sí? Y entonces estaríamos hablando de que yo puedo imaginar la posible existencia de conjuntos de 1, 2, 3, 4 o más números reales debidamente ordenados. Y algo en común han de tener todos esos conjuntos. Por supuesto, puedo imaginarme cosas como R5, ¿no? Simplemente le voy metiendo más letritas, ¿no? Entonces se puede hasta RN. Ajá, efectivamente. Y como lo acaba de comentar, no me fijé quién fue, pero porque estaba yo pintando. Ok, Arturo. Guillermo, gracias. ¿Sí? Como lo acaba de comentar Guillermo entonces, o Arturo. Finalmente, Guillermo o Arturo.
Arturo, mejor. Arturo, gracias. Sí. Yo puedo pensar en algo que se podría llamar Rn, en donde por comodidad, porque pues ya las letras del abecedario pueden inclusive ser insuficientes, pues mejor lo voy a escribir como x1, x2, x3, hasta xn, donde cualquier x con algún subíndice es un número real. Uh-huh. Y esto, pues es un conjunto en el fondo similar, pues no es lo mismo, por supuesto, pero sí similar a los que acabamos de mencionar como R2 o como R3, ¿verdad? Que corresponden pues a estos vectores en el plano, ¿sí? O en su caso en el espacio. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. Sí, Lo profe. estoy definiendo de alguna manera qué es Rn. Uh-huh. Es un conjunto de n números reales en un cierto orden, ¿verdad? Lo del orden es importante, yo creo que es para ustedes claro que, digamos, en R2, el vector, digamos, 3 menos 2 es totalmente diferente al vector menos 2, 3, ¿no? O sea, tratando de pensar un poco cómo es eso, digamos, el vector 3 menos 2, vamos a pensar que eso fueran 3, entonces por aquí es menos 2, ¿sí? Este es el vector 3 menos 2, mientras que el vector menos 2, 3, pues así a ojo de buen cubero, es algo así como esto. ¿Sí? Uh-huh. O sea, el orden es fundamental, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro eso también? Sí. Ok, profe, sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, ¿qué demonios es Rn? Bueno, pues es un conjunto de n números reales puestos en algún orden específico. ¿Sí? Obviamente es un conjunto infinito, ¿sí? Porque cualquiera de estos números, desde el primero hasta el enésimo, puede tomar infinidad de valores. Uh-huh. Bueno, ese es un conjunto. Ok, ahora vamos a empezar a ver operaciones que pueden darse dentro de este conjunto. ¿Sí? Y me regreso otra vez a R2 como ejemplo, pero de ahí generalizamos las ideas. Y entonces supongamos que en R2 tenemos efectivamente un par de vectores, digamos, víndice 1 y digamos, víndice 2. Y no sé si alguno de ustedes recuerde, desde el punto de vista gráfico, gráficamente, cómo se suman estos dos vectores. O sea, hay una operación que se puede hacer con ellos que es sumarlos. No sé si alguien recuerde cómo se hace eso. Es con sus distancias, ¿no? Se suman las X y se suman las Y, ¿no? Por senos y Sí, cosenos. pero gráficamente, por lo pronto gráficamente. Creo Ya, sí. que llegué a Tomas ver de que lo punto que de hacía era partida. desplazar Ajá, uno de los vectores ajá, y poner su origen en el final del otro vector, por así decirlo. exacto. O sea, trasladamos uno de ellos, por ejemplo el Hacer un B2. rumbo, más o menos, ¿no? Ajá, Es exacto. básicamente la idea. ¿Sí? Sí, es lo que se llama la ley del paralelogramo. ¿Sí? Entonces trasladamos uno de ellos, digamos B2,
al origen, su origen a donde terminaba el otro, ¿sí? Y bueno, eso es exactamente lo mismo que trasladar el primero a donde terminaba el otro, ¿sí? Entonces se construye, como bien dices, una especie de rombo, estrictamente hablando es un paralelogramo, ¿sí? Y así se llama la ley del paralelogramo, ¿sí? Y luego lo que hace uno es irse desde el origen común hasta donde se juntaron las puntas de las flechas. Y eso es la suma de estos dos vectores. ¿Sí medio se acuerdan de ello? Eso no lo vi. Más o menos, profe. Okay. Bueno, pero digamos, para quienes ya se lo vieron en algún momento, pues así es como se suman gráficamente vectores en el plano, también en el espacio, aunque es un poco más complicado el dibujo, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, para quienes no lo hayan visto, pues acéptenmelo como una definición, si quieren, ¿verdad? Sí, o sea, así es como se pueden sumar fuerzas. Por ejemplo, si tú quieres sacar la resultante de una serie de fuerzas, pues esto es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, o sea, si yo tengo un cuerpo sobre el cual están actuando, o sea, yo tengo por aquí un cuerpito y sobre el cual están actuando por un lado esta fuerza y por otro lado esta otra fuerza, ¿qué va a pasar con él? Bueno, eso es el equivalente a que estuviera actuando esta, que es la suma de las otras dos. O sea, desde el punto de vista, si quieres ver ley de Newton o alguna cosa por el estilo, ¿para dónde se va a mover? ¿No? Sí, o sea, ¿para dónde se va a mover si por un lado tienes aplicando una y por el otro lado tienes aplicando la otra? ¿Cómo sabes qué es lo que va a pasar en realidad? Ah, pues sacas la resultante de estas dos y entonces, pues se va a mover para acá. ¿Sí, Arturo? Sí, lo veo. Sí. Entonces, bueno, aunque tal vez en física no lo hayas planteado, pues aquí lo estamos señalando. Sí, gracias. Ok. Y ahora, como muy bien señaló Yatsiri, y bueno, alguien más ya también lo tenía suficientemente claro, si esto lo trasladamos a la notación algebraica que usamos, observamos lo siguiente. B1 tendría, digamos, las coordenadas X1 y Y1, y B2 tendría las coordenadas Y2 y Y2, ¿sí? Por señalar de alguna manera. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas del punto que está aquí? Pues espero que se vea con claridad, espero que sea suficientemente claro, que si esto era X1 y luego me moví hacia la derecha, lo mismo que tenía este vector aquí, pues esta distancia es X2, ¿no? De tal manera que aquí tenemos X1 más X2 en primera instancia. Y en el mismo sentido, desde el punto de vista de la ordenada, si esta distancia era Y1 y luego me moví para arriba, lo mismo que mide este en vertical, pues esta distancia es Y2. Y entonces esto es Y1 más Y2. Si lo ven, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues entonces yo voy a definir ahora entonces que si B1 es X1, Y1 en R2 y B2 es X2, Y2 también en R2, y entonces una definición B1 más B2
es x1 más x2, y1 más y2, y tan tan. ¿Sí? Lo asumo como definición. Profe, ¿esta se podría aplicar a todo RN? A eso voy, efectivamente. ¿Sí? En el curso superior también se vieron matrices, ¿sí? En términos generales, una matriz es un arreglo, ¿no? De n por m, qué sé yo, ¿no? Elementos que en general pues, pueden ser números reales o complejos o qué sé yo, ¿no? Y supongo que también, yo sí lo hice, espero que también los dos demás profesores les hayan mencionado que una matriz que tiene un solo renglón o bien que tiene una sola columna, se llama vector. ¿Sí vieron eso también, no? Sí. Yo no recuerdo, pero no sé si me puede explicar. O sea, es simplemente una forma de llamar a las matrices que solamente tienen un renglón o que solamente tienen una columna. De suyo, en una matriz común y corriente se habla de los vectores renglón y los vectores columna de cada matriz. ¿Sí? Es simplemente un nombre que se les da. Ok. ¿Sí? Y supongo que también se acuerdan de cómo se suman matrices. O sea, si yo tengo la matriz, por decir algo, 2, 1, 3, 0, y la quiero sumar con la matriz, pues lo que sea, menos 1, 2, menos 1, 5, ¿sí? ¿Cómo se suman las matrices? Entrada, entrada. Con distributividad. Elemento a elemento, ¿no? O Sí. sea, cada quien con su cada cual, ¿no? Entonces, el 2 con el menos 1, 1, el 1 con el 2, 3, el 3 con el menos 1, 2 y el 0 con el 5, 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Bueno, en ese concepto o en ese sentido, lo que estamos haciendo con los vectores, pues es exactamente lo mismo. En estricto sentido, la idea de decir el par ordenado XY, pues es equivalente a hablar del vector renglón que tiene como elementos XY, en términos de notación de matrices. ¿Sí? Y cuando yo digo que entonces X1, Y1 más X2, Y2 me da como resultado X1 más X2, Y1 más Y2, pues es lo mismo que si yo estuviera sumando matricialmente el vector renglón o la matriz, digamos, la matriz de tamaño 1 por 2, ¿no? X1, Y1 con la matriz X2, Y2, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto? Pues es una matriz del mismo tamaño, que es X1 más X2 y Y1 más Y2. O desde el punto de vista de columnas también, si yo tengo la matriz ahora de tamaño 2 por 1, ¿sí? X1, Y1 y la matriz X2, Y2, pues desde el punto de vista de la suma de matrices, el resultado de esto es, por supuesto, X1 más X2 y Y1 más Y2. ¿Verdad? Sí, profe.
Y entonces la definición que yo di de la suma de vectores como pares ordenados de números reales, la cual a su vez surgió de la interpretación geométrica de la ley del paralelogramo, pues, no es otra cosa más que la suma común y corriente de matrices de tamaño 1 por 2, o en todo caso de matrices de tamaño 2 por 1. ¿Sí? Consecuentemente, y como ya por ahí lo planteaba, creo que Ángel, no me acuerdo quién, o Diego, creo que era Diego, ¿sí? Pues esta misma idea la puedo aplicar en R3 o en R4 o en general en Rn. Y entonces decir que si digamos B1, que es X1, X2 hasta Xn, y B2 es, digamos, Y1, Y2 hasta Yn, ambos en Rn, entonces B1 más B2, ¿a qué va a ser igual? A Y, bueno, a X más Y, ¿no? X1 más Y1, ¿sí? X2 más Y2, y así todo lo que haga falta, ¿no? Hasta Xn más Yn, ¿sí? Tal vez es más fácil ver eso desde el punto de vista matricial poniendo las cosas como columna. O sea, piensen en un vector B1, pues efectivamente, que es el vector X1, X2 hasta Xn, ¿sí? Como matriz, ¿no? Y piensen en este otro, que es Y1, Y2 hasta Yn, ¿sí? Piensen en que son matrices, ¿sí? De una sola columna. Bueno, como matrices, ¿cómo las suman? Pues elemento a elemento, ¿no? Taca, 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 taca. Entonces esto es X1 más Y1, X2 más Y2, hasta Xn más Yn, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, vamos a partir del punto fundamental de que, según lo que hemos estado planteando hasta el momento, todo aquello que sea XY y todo aquello que sea Y, vamos a ponerlo diferente porque si no se van a hacer pelotas, son números reales. ¿Sí? Entonces, les pregunto, si X1, X2, X3, etcétera, hasta Xn, y también Y1, Y2, Y3, etcétera, hasta Yn, son todos esos números reales, lo que hay aquí en cada renglón es también un real, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí, también. Sí, ¿Por la cerradura? Por Por la cerradura. cerradura de la suma de los reales, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si XY y Y son reales, pues entonces XY más Y también es un real, ¿verdad? Y esto para toda I, pues, ¿no? Y entonces, si B1 está en Rn y B2 también está en Rn, esto de aquí está también en el mismo Rn, ¿sí o no?
Sí. Sí, también. Sí, también, ¿verdad? Sí. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces, con la definición que planteamos para la suma en Rn, ¿sí? Rn es cerrado para la suma de sus elementos. Ujú. ¿De acuerdo? Ahora, ya que estamos en esas ideas, espero que no sea demasiado complicado ver qué otras propiedades esto puede tener. Y digamos que ahora tengo tres vectores, B1, B2 y B3, todos ellos dentro de Rn. Digamos que B1, los voy a poner como columna para seguir pensando en que puede ser un poco más cómodo hacer eso. Es X1, X2, hasta Xn, que B2 es Y1, Y2 hasta Yn, y que B3 es, digamos, Z1, Z2 hasta Zn. Ujú. Bueno, ya quedamos. ¿Qué es B1 más B2? Ah, pues ya supimos que era, ¿no? Es X1 más Y1, X2 más Y2, taca, taca, hasta Xn más Yn. ¿Sí? Eso ya quedamos en ello, ¿no? Si alguien no está de acuerdo o tiene alguna inquietud o duda, por favor me lo plantea. ¿Sí? Si no, pues yo le sigo. Ujú. Ya quedamos en que esto también es entonces otro elemento, en principio diferente a los dos anteriores y sigue estando en Rn. Bueno, ahora a este elemento, que es B1 más B2, le quiero sumar B3. ¿Qué obtengo como resultado? Una Y1 más Z1. Pues digamos que tengo a X1 más Y1, pero ahora más Z1, ¿verdad? ¿Sí? Según la regla que usé, ¿no? O sea, a esto le tengo que sumar este otro, ¿verdad? Sí. Y así en todos los demás renglones, ¿no? Tendría X2 más Y2 y a eso le sumo Z2 y bla, 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 hasta Xn más Yn y a esto le sumo Zn, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ese resultado, por supuesto, sigue estando en Rn. ¿Verdad? Porque ya quedamos que si yo agarro cualesquiera dos vectores de Rn y los sumo, el resultado sigue estando en Rn. ¿No? Bueno, ahora se me antoja hacer las cosas de otra manera. Quiero saber cuánto vale B2 más B3. Con los datos que están ahí puestos. ¿Qué es B2 más B3? Y1 más Z1. Claro. ¿Sí? Y2 más Z2, etcétera, hasta Yn más Zn. Y ahora al vector B1 le quiero sumar este otro. ¿Qué obtengo? Ah, pues, X1 Lo mismo. X1 más Y1 más Z1. más Y1 más Z1, X2 más Y2 más Z2, etcétera.
xn más yn más zn. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos resultados? No, No. ¿Por qué no? porque son sumas de reales. Porque son sumas de reales y la suma en los reales es asociativa, ¿verdad? Sí. Ujú. Y entonces resulta que esto y esto es lo mismo. Y entonces, ¿qué puedo decir como otra propiedad, además de la cerradura, que tenga la suma de vectores en Rn, Que es asociativa. Asociativa. que es asociativa, ¿verdad? Entonces, en Rn, la suma es asociativa. Por lo más, eso no tiene ninguna sorpresa para nosotros, porque si tenemos medianamente sólidas algunas ideas de superior y si aceptamos, como traté de planteárselos, que los vectores son matrices, finalmente, pues nosotros ya sabemos que la suma de matrices reales es asociativa, ¿no? Entonces, pues si los vectores son matrices, pues la suma tiene que ser asociativa a fuerzas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí, profe. Profe. Ujú. Ya entrados en gastos, entonces, ¿qué me pueden decir sobre la conmutatividad? Y también se va a cumplir dados 3 vectores. Sí, ¿por qué? Pues porque igualmente estaríamos trabajando con números reales y ya sabemos que en los números reales la conmutatividad funciona. Claro, para la suma, ¿verdad? ¿Sí? Y Así también es. porque ya sabemos que las matrices reales, ¿sí? La suma es conmutativa. ¿Sí, de acuerdo? ¿Para todos? ¿O quieren alguna explicación más profunda? No, profe, todo claro. No, pues sí, Ujú. resulta cierto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? sí, todo claro. Profe, nada más podríamos Sí, resumir como que mantendrían las propiedades de todos los reales. hacia allá voy. Efectivamente, o sea, si los elementos son, o sea, ¿por qué la suma de matrices reales es conmutativa? Pues porque lo que estás haciendo es sumar sus elementos y como la suma de reales es conmutativa, pues entonces la suma de matrices pues, es conmutativa porque es exactamente lo mismo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo para la cerradura, lo mismo para la asociatividad y por supuesto lo mismo va a suceder con la cuestión del neutro y de los inversos, porque si yo tengo un vector B1 en Rn, que es x1, x2 hasta xn, habrá otro tal que al sumarlo con este me quede igual. ¿Cómo sería ese otro? La matriz 0. Vector de ceros. Pero Pues sí, ¿verdad? O sea, si yo pongo aquí una cosa con n ceros, ¿no? Ujú. Pues a la hora que sumo esto con esta fregadera, pues se queda igualito, ¿no? Por, como lo estás planteando, Ángel, porque pues, es propiedad de los reales, ¿verdad? El cero es el neutro de la suma de los reales. Ujú. Entonces, bueno, obviamente eso no lo voy a llamar así. Voy a decir que en Rn existe un vector que voy a llamar el vector 0, ¿sí? Ujú. Tal que sumado con cualquier otro lo deja igual y la suma sale lo mismo en el sentido contrario, entre otras cosas porque ya sé que es conmutativa. Ujú. Pero entonces efectivamente existe un neutro
para la suma en Rn, y ese neutro es este. Y en la medida en la que existe neutro, hay la posibilidad de que existan inversos. Inversos aditivos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, es la pregunta, ¿cómo es la pregunta para los inversos? O sea, dado el B1, habrá otra vez algo que sumado con ello me dé 0. Sí. ¿Qué sería ese algo? Un vector El como vector para el B1, negativo. pero O sea, idéntico a este, pero con todos los signos cambiados, ¿verdad? así es. ¿Sí? Y a ese, pues legítimamente lo llamo menos B1, que es así. Y para cualquier vector de este estilo, se puede encontrar otro igual de este estilo, donde también, si todos estos números son reales, pues todos estos también son reales. Y por tanto también está en Rn. ¿Sí? Y entonces también existen los inversos aditivos. Para todos los vectores o para todos los elementos, como ustedes quieran llamarles. En R. Y bueno, esas son todas las propiedades que puede tener una operación binaria en un conjunto. Ya cuando hay más operaciones, entonces ya puede haber distributividad y otras cosas, pero si hay una sola operación, pues esas son las propiedades que se pueden tener, ¿no? La cerradura, la asociatividad, el neutro, los inversos y la conmutatividad. Juntando todo eso, entonces podemos decir que Rn es un grupo conmutativo o grupo abeliano, como prefieran llamarle, para la suma de sus elementos. Ahora, el chiste también aquí es que tengamos claro que Rn es simbólico. O sea, esto quiere decir, entre otras cosas, que R2 es un grupo conmutativo para sus elementos, que R3 es un grupo conmutativo para sus elementos, que R4 es un grupo conmutativo para sus elementos, que R5 también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, Rn es simbólico. ¿Sí me explico en ese sentido? Sí, profe. Sí, profe. O sea, con Rn estoy abarcando a todos y cada uno de estos por separado. ¿Sí? Pero pues es más cómodo en vez de hacer todo para R2 y luego para R3 y luego para R4 y luego para R5, etcétera, etcétera, pues de una buena vez hacerlo para todas las Ns posibles. ¿Va bien? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Todo bien. ¿No? De momento no, profe, todo bien. Ok. Vamos a regresar a los dibujitos. Regreso aquí. Vuelvo a pintar mi vector original. Lo pongo para encima, bueno. Y bueno, si tenemos otro vector, ya sabemos, lo podemos sumar, taca, taca, bla, bla, bla. ¿Sí? Todo lo que acabamos de plantear. Pero otra cosa que yo puedo hacer con este mismo vector es cambiarle de tamaño. ¿Sí?
escalarlo. ¿Sí? Hacerlo más grande o más chiquito. O sea, yo puedo agarrar este vector y digamos, a ver si me sale, duplicarlo de tamaño. ¿Sí? Este vector. ¿Sí? Es el mismo que tenía, pero le dupliqué el tamaño, ¿no? Lo escalé al doble. ¿Sale? Bueno, legítimamente yo voy a decir que este vector es el doble del primero. ¿Sí? Ahora, en el mismo sentido, podría haber digamos, en vez de aumentarle de tamaño, pues reducírselo y hacer, por ejemplo, una cosa así, de tal manera que esto quepa 3 veces en este. ¿Sí? Entonces, este vector, que es diferente al original, pues yo podría decir legítimamente que es 1/3 del primero, ¿no? También podría ser una cosa como esta, que sería, digamos, agarrar ese vector y, digamos, cambiarle completamente de sentido. Si repensamos tantito el asunto de la suma que vimos hace un momento, ¿qué pasa si yo sumo este con este? ¿Qué me da? 0. 0. ¿Verdad? Entonces, legítimamente puedo decir que este vector es menos B1. ¿Sí? O si prefiero, y si ustedes no tienen inconveniente, y esto es nada más por precisar la idea que trato de pasar ahorita, que voy a plantear ahorita, esto es menos una vez B1. Así como este era 2 veces B1 y este era 1/3 de veces B1, este yo puedo decir que es menos una vez B1. ¿Sale? Y para llevar las ideas a donde las quiero llevar, entonces, si yo tenía aquí B1 y ahora pongo, digamos, a ver si me sale algo así como esto. ¿Sí? Yo puedo decir, asumiendo que el dibujo estuviera más o menos bien hecho, que esto es menos 1.5 veces B1. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ok, por cierto, si yo tengo B1 aquí, sí, lo está pintando en azul. Si yo tengo B1 aquí, ¿qué sería 0 veces B1? O sea, ¿qué sería multiplicar B1 por 0? O escalarlo. 0. En el origen. 0. El origen. Pues sería nada más esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profe, ¿Sí? sí. Bueno. La idea que estoy tratando de plantearles aquí es la idea de lo que es otra operación que se puede hacer con los vectores y que es la multiplicación de
de un vector por un escalar. ¿Sí? El nombre viene pues de la idea que acababa yo de plantear también, de que estamos cambiándole la escala, pues, ¿no? O sea, le estamos haciendo de otro tamaño o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo puedo tomar un vector y sigamos por lo pronto en R2, pero luego ahorita nos pasamos fácilmente a Rn, ¿sí? Si yo tomo un vector en R2, y ya voy a usar esa notación para no estar revolviendo las cosas, ¿sí? ¿Sí? Y tomo un número, ¿sí? Un escalar, ¿sí? Por lo pronto, un número, digamos, real. Yo los que puse hace un momentito pues eran racionales, pero podría haber sido cualquier otro número real. Entonces, defino, va también como definición, la multiplicación de un vector por un escalar como alfa B1. Uh-huh. ¿Sí? Donde entonces, esto está en Rn y esto es un número real. Déjenme regresarme tantito, más que tengo que regresarme por este camino. No sé, ¿alguien sabe si hay una manera de regresar a la pantalla anterior, a la pizarra anterior sin hacer todo esto? Yo no tengo ni idea. No se puede, ¿verdad? El caminito es hacer todo esto. ¿No? Sí se ¿En, puede, en pero qué tiene que aplicación estar está creado. usando el...? Estoy usando la pizarra del Zoom tal cual. Es que lo que puedo Ah, hacer es ir creando, podrá decirse diapositivas. Irlas Abajo a la guardando. derecha tiene como Sí, una sí Irla tiene. guardando. pestañita y ya se le van guardando el resto. Y a ella Irla se le va guardando. poniendo un ¿No? número y Sí. ya puede Ok, regresar y adelantar. sí. Sí, sí, La gracias. paquetería de Office puede usar OneNote y ya lo guarda como un PDF que tal vez pueda subir a Sí, Gauss. sí, aquí dice guardar pizarra como PDF. Ujú. Ok, sí, gracias. Sí, lo malo es que luego, digamos, si la guardo como PDF, no puedo trabajar después en ella. O sea, lo que yo No, quiero es, pero eso lo podría hacer desde OneNote, comparte la pantalla y ya esto, o sea, la ventaja es que ya va como por secciones, o sea, como por hojas para que no tenga que borrar todo y ya solo regresar a la pantalla anterior. bueno, espero no tener que seguir usando esto mucho tiempo. Espero que nada más sea esta semana y la que viene. Con los pizarrones grandes me entiendo mucho mejor. Gracias. En fin. Bueno, a lo que quería. No nos puede crear un nuevo un nuevo pizarrón en la parte inferior a la derecha. Hay como un recuadro chiquito con un más y ahí puede crear otro escritorio. O bueno, otro pizarrón. Para ya no borrar. Ya. Aquí donde dice más. Sí. Bueno, luego le busco. Luego le busco, total. Gracias. Gracias. En fin, me regreso aquí, pues. Y si esto tenía las coordenadas x1, x2, para usar ahora esta notación, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Serán 2x1, 2x2? Pues obvio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esto se duplicó, ¿sí? Y esto también se duplicó, ¿no? ¿Sí? Sí. Y si esto es un tercio de B1, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Esto se redujo a la tercera parte y esto se redujo también a la tercera parte, ¿verdad? Entonces estos son, perdón que te interrumpí. Un tercio de x1 y un tercio de x2. Un tercio de x1 y un tercio de x2, ¿verdad? Y si esto era x1 y esto era x2, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Menos x1 menos y1. Menos x1. Sí, usamos ahora la notación de x1 y x2, pero está bien, la idea, menos x1 y menos y1. ¿Sí? Y bueno, aquí, ya para completar la idea,
¿Cuáles son las coordenadas? Menos 1.5 de x1 Menos 1.5 x1 y y menos 1.5 de y2 de y menos y1. 1.5 de x2 o de y1, como quieras verlo, según la notación que usemos. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí ya me regreso y vuelvo a escribir más fácilmente. Entonces, si alfa es un número real y b es un vector en Rn, definimos la multiplicación alfa por b, que es la multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? Haciendo que si b es, y estamos, bueno, esto era, en vez de Rn, déjenme ponerlo ahorita en R2 para, pero de ahí ya nos pasamos de inmediato al Rn, ¿no? ¿Sí? En R2, que fue el ejemplo que pasamos, ¿no? Entonces, si b es x1, x2, alfa b, pues es alfa veces x1 y alfa veces x2. Tan, tan. ¿Sí? Espero que se den cuenta que esto no es una operación binaria. ¿Por qué razón? Porque ahí es un escalar y un vector. Exacto, porque no son dos elementos del mismo conjunto. O sea, yo estoy agarrando elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto diferente. Por un lado estoy tomando vectores de R2 y por otro lado escalares, que son números reales. ¿Sí? Entonces esto no es una operación binaria. Y bueno, para pasar con facilidad las cosas, si en vez de R2 tengo R3, pues ¿qué haría? Pues simplemente aquí metería otro y aquí lo mismo, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de la suma, esa sí era una binaria, ¿no? Esa sí es operación binaria, la suma sí es una operación binaria, por eso se formó un grupo abeliano. ¿Sí? Ok. O sea, las estructuras algebraicas que se han planteado de los grupos, los anillos, etcétera, están definidas para operaciones binarias, pero nada más para operaciones binarias. ¿Sí? Lo que aquí va a suceder es que vamos a definir una estructura que implica operaciones, una binaria y otra que no es binaria, que es esta. ¿Sí? Pero entonces, si estamos hablando de Rn, donde B es x1, x2, hasta xn, ¿qué demonios es alfa veces b? Alfa x1, alfa x2, hasta alfa xn. Hasta alfa xn, por supuesto. Y esta es mi definición de lo que es la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Sí? Es una operación que se puede realizar con vectores y con escalares. No es una operación entre vectores, como la suma. ¿Verdad? Es una operación que se realiza tomando por un lado vectores, por otro lado cosas que están en otro lado, que son los números reales en este caso, y hacer una operación que es el escalamiento, pues, ¿sí? El cambio de tamaño o en su caso, el cambio de sentido. ¿Se acuerdan que les había dicho, ¿no? Que la dirección implicaba el sentido, no si iba para un lado o si iba para el otro. En el ejemplo que les puse presente con el menos 1b o menos b1, pues era la idea, eso es cambiarle de sentido. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si B está en Rn y alfa es un real, este resultado
¿es también un vector de Rn, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque son números reales. Y Hay cerradura. el producto de los reales es cerrado. O sea, si cada uno de estos es un real y alfa también es un real, cada uno de estos productos es también un real. Ujú. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto no es una operación binaria, pero tiene algo que se parece mucho a la cerradura, y por eso lo pongo entre comillas. No es una cerradura, porque no es una operación binaria, ¿sí? Pero es algo muy parecido a la cerradura. Ujú. Al multiplicar un vector de Rn por un número real, el resultado sigue estando en el mismo Rn. ¿Sí? Ok, profe, sí. Ujú. El chiste aquí, pues, es que estamos trabajando en estas condiciones. Déjenme moverles un poquito el tapete para hacer ver que esto no es siempre igual. A ver, mejor lo voy a borrar y voy a volver a poner otra cosa. ¿Sí? A ver, les voy a mover un poco el tapete y espero que no se me pierdan demasiado en ello. No sé si esperaría que sí, ya todo el mundo tiene suficientemente claro qué es Rn. ¿Sí? Conjuntos del tipo x1 hasta xn, donde xi son números reales. ¿Alguien que todavía esto no lo vea con claridad? Por si no, no tiene mucho caso seguirle. O sea, hay que afianzar esta idea. Es esencial en todo lo que sigue. En todo el curso, pues, en todo el semestre. ¿No me podría recordar que era XY y ya? O sea, XY es simplemente una forma simbólica de representar. O sea, Y es un índice que va tomando diferentes valores, ¿no? O sea, esto significa X1, X2, etcétera. Es un índice, ¿no? Es como cuando hablas en las matrices y dices el elemento AIJ. ¿Sí te acuerdas de eso, más o menos? Sí, sí, ya me acordé. Gracias. ¿Sí? Entonces es la misma idea, ¿no? Nada más lo estoy usando como un índice para no tener que escribir todo lo demás otra vez. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, o sea, Bueno. lo que está diciendo aquí es que Sí, profe. Rn es igual a una matriz de Ajá. X n N elementos, renglones, N renglones y una n sola renglones, columna. donde X índice, que puede ser el índice cualquiera, pertenece a los reales. Así es. Sí, Ok, sí lo vi donde bien. cada uno de los elementos Está de la bien, está bien. matriz es un número real. Así es, Ok, Santi. y esa matriz de una sola columna Ajá. representa un vector. Es lo que llamamos vector. Ok, va, sí está bien. Efectivamente. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Qué creen que puede hacer esto? Pues lo mismo, pero con tus elementos que te pertenecen a los complejos. Claro, ¿verdad? O sea, yo podría pensar, le voy a poner zetas, que es un nombre más común para los complejos, ¿no? En una cosa como esta. ¿Sí? Y también podría pensar, por ejemplo, en esto, ¿no? ¿Qué sería esto? Con los enteros. Anota que es con los racionales. Los racionales. Los racionales, ¿verdad? Entonces podría pensar, por ejemplo, aquí que esto fuera, ¿qué letra le ponemos a los racionales? Digamos, PES. No,
R's. Y así, ¿verdad? Podría inventar otras cosas, ¿no? Efectivamente, los enteros, los naturales, qué sé yo, ¿no? Bueno. A ver. ¿Se acuerdan más o menos qué propiedades tiene la suma de racionales? ¿Es cerrada? Sí, ¿Es conmutativa? también. ¿Es asociativa? Sí, es todo. ¿Hay neutro? Sí. Sí, también. ¿Cuál es? 0 con la suma Cero. y el 1 con el Los ceros, producto. ¿verdad? ¿Hay inversos aditivos? Sí. Sí. Sí, igual. Entonces, esto también es un grupo abeliano o conmutativo para la suma. ¿Se acuerdan un poquito de las propiedades de la suma de complejos? Sí. Pues cumple todo. Cumple También. todo también, ¿verdad? Esto también es un grupo abeliano para la suma correspondiente. ¿Sí? Entonces, Rn, Qn o Cn para la suma tienen el mismo tipo de estructura que las que entre ellos. Bueno. Ahora vamos a pensar en la operación que acabamos de plantear. La multiplicación por un escalar. Si yo tomo elementos en Rn y alfa es un real, pues ya vimos que hay esta cosa que se parece a la cerradura. ¿Sí? Si yo tomara elementos en Cn y alfa sigue siendo un real, ¿también se daría la misma propiedad? Sí. Es decir, Estaría en CN, sí. Según yo, no. No se cumpliría por la parte imaginaria, ¿no? pero a No, ver, pero- a ver, ¿en qué quedamos que funcionaba, cómo funcionaba esto? Era agarrar cada uno de estos y multiplicarlo por alfa. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, si yo agarro un complejo, cualquiera, y lo multiplico por un real, ¿el resultado es complejo? ¿Sí o Sí. no? Sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Profe, profe. O ¿es sea, alfa está en R o alfa está en C? no, aquí estoy poniendo alfa está en R. Ah, No, ¿Sí? porque es como, por ejemplo, si multiplicaras, por ejemplo, 2, Sí, 2 más I por 2 3. más i por 3, exacto. Estás multiplicando un complejo por un real Estás y el multiplicando un complejo resultado por un te va a real, el dar un resultado sigue complejo. siendo complejo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, este conjunto tiene la misma propiedad que Rn para la multiplicación por estos escalares. Y si hubiera hecho eso aquí, o sea, si yo tomo Qn y mis escalares siguen siendo reales, ¿qué pasa? Va a estar en QN. También. No, No estarían en QN. no necesariamente, Ah, bueno, porque nos pueden mandar un irracional, correcto. porque este podría no ser racional. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, profe. O sea, por decir algo, si yo tomo 3, que es un real, un racional, y lo multiplico por el irracional raíz de 2, pues pelas, el resultado ya no es racional, ¿no? Pero este sí es real, ¿no? Entonces, lo único que les quiero hacer notar es que esta idea de las propiedades y eso, pues depende, entre otras cosas, de quiénes son los elementos del conjunto,
pero también depende de quiénes puedan ser los escalares. Ujú, ¿sí? Nosotros esto no lo vamos a considerar. Prácticamente todo el curso va a estar abundando en en este conjunto, pero eventualmente veremos algunas cuestiones que tienen que ver con este. ¿Sí? Ujú. Sí. Ok, Y ya profe. nada más para terminar, un minuto más. Perdón, Eric, ¿o quién era? No, nada, solo estaba diciendo que está bien. Ok, nada más para terminar mínimamente. Ahora les cambio de escalar. Supongamos que ahora el escalar es efectivamente un complejo. ¿Mm? En los reales ya no va a jalar, pero con los complejos sí. Con los reales ya no va a jalar, pero con los complejos sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Sí está claro todo eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ok. Vamos a dejar esto aquí. Ya es la hora. ¿Alguien tiene por ahí levantada la mano? Ah, ya la bajó.